Bien, iniciamos el trabajo sobre los derechos reales de garantía, luego de iniciar un esquema general de estos derechos, o cómo funcionan los derechos, ¿no es verdad? Lo que hicimos a través de esa figura es contestando la pregunta cómo es el contexto de los derechos reales de garantía dentro de, o en contexto o en relación con el cumplimiento de la obligación. La bibliografía de los derechos reales de garantía se encuentran acá, donde empieza a decir, está en mi canal, este video, y en los videos de YouTube hay varios intérpretes ahí que los pueden ver. A ver, ¿qué son los derechos reales de garantía? Son derechos reales sobre cosas ajenas. O sea, no perdamos el contexto, recuerden el estudio, vimos los derechos reales. A ver, estamos hablando de las cosas corporales, una de las distinciones de cosas eran entre cosas corporales e incorporales. Dentro de las cosas incorporales distinguimos los derechos personales de los derechos reales. Estamos viendo los derechos reales. Vimos el derecho real sobre cosa propia, el dominio, y ahora estamos dentro de los derechos reales de cosa ajena, derechos reales de cosa ajena, derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Estamos acá. ¿Mm? Los derechos reales de garantía son justamente para garantizar o afianzar una obligación previamente celebrada. Bueno, ya lo hemos conversado, lo normal es que uno de los efectos de la obligación es que el deudor cumpla con su obligación y ahí se extingue. Pero también dijimos que una constatación de la realidad es que hay que ponerse en la circunstancia de que el deudor no cumple. Bien, derechos reales de garantía son tres figuras las que vamos a estudiar. Es el pacto de fiducia, que es, si bien es cierto, es un contrato y como tal contrato genera solamente derechos personales, es el antecedente previo a los derechos reales de prenda e de hipoteca. O sea, al hablar de los derechos reales de garantía en el derecho romano, inevitablemente tenemos que entrar a hablar de su antecedente, el pacto de fiducia, que era un contrato y como tal generaba derechos personales. ¿Qué pasa con la prenda? La prenda, como van a decir más adelante las diapositivas, es una figura con dos modalidades. Una es la prenda propiamente tal y otra es una modalidad de la prenda que es la hipoteca. Y la diferencia entre ambos es el desplazamiento de la tenencia del bien, digamos. Bien, ahí está. Y a propósito, señalamos lo que señala el profesor Cuadro Rego y Acuña, que ya les he mencionado que lo que yo les sugiero que lo tengan dentro de sus favoritos en web, que tiene varios temas de derecho civil y, bueno, a mí por lo menos es muy claro, ¿no? Bueno, y ahí él empieza a razonar sobre el concepto de prenda el día de hoy. ¿Ah? Y señala que la prenda es un derecho real, pero no se agota solamente en su concepto de derecho real. Y dice que es derecho real porque el acreedor prendario ejerce su derecho sobre el bien dado en garantía sin respecto a determinada persona. Y está facultado para perseguirlo en manos de quien se encuentre. ¿No? O sea, sigue la línea general de los derechos reales. ¿Qué es el derecho real? En nuestro Código Civil, el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales del dominio, el de herencia, los de usufructo, uso, habitación, lo de servidumbre. ¿Vamos a aprenderlos? Sí, para el certamen que parece que todo que va a ser oral, ¿cierto? Hay algunos artículos que tenemos que aprender. Ya sabemos ya el de dominio, el de posesión, el de mera tenencia, que son fundamentales. Dentro, dominio, posesión, mera tenencia. Agreguemos y hemos ido agregando algunos, el derecho real y derecho personal, por supuesto. Y la hipoteca, definición legal, es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de pertenecer en poder del deudor. O sea, ya se está reconociendo la diferencia entre contrato de prenda e hipoteca, en que uno recae sobre inmuebles en la hipoteca y el otro sobre muebles, pero en el derecho actual. En el derecho actual. Vamos a ver que en Roma esto no era así.
pero fundamentalmente es el desplazamiento del bien. ¿Ah? Si el bien permanece en poder del acreedor, vamos a llamar prenda, o sea, sale del poder del deudor. Y en cambio, si el deudor entrega un bien que va a permanecer en su poder, se va a llamar hipoteca y si recae sobre inmueble según el derecho actual. Bueno, el problema, y no quiero que se confundan con esto, la hipoteca y la prenda lo podemos estudiar como derecho real y lo vamos a estudiar también como contrato, de tal forma que hay un grupo que tiene los contratos reales, que es el contrato de prenda de hipoteca, pero solamente vamos a hacer algunas referencias en cuanto a la exposición. Yo quiero que me estudien la hipoteca y la prenda como derecho real. Bueno, el derecho real de hipoteca es el que se encuentra definido en el artículo 24.7. Insistimos que vuelve a basarse en que es una modalidad de la prenda original. La prenda es el que nace en primer término y después sobre ese concepto evoluciona el concepto de hipoteca. Bueno, la hipoteca, nuestro derecho es un contrato solemne y accesorio que grava un inmueble que no deja de permanecer en poder del constituyente y que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Y se da al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quien la posea y de pagarse preferentemente con el producto de sus realizaciones. Este es una de las características de fundamentalmente la hipoteca, que es el derecho de privilegio, el privilegio que tiene en respecto a otros derechos, Y ahí vamos a ver, lo vamos a referir, estamos haciendo simplemente una referencia en este momento, al iniciar el estudio de los derechos reales de garantía. Y digamos que cuando un deudor cae en insolvencia, por ejemplo, cae en quiebra, etcétera, todos los acreedores van a querer pagarse de los respectivos créditos que tienen. Pero unos se van a pagar antes con otros. Si la cosa está dada en prenda, naturalmente, como es un bien del deudor que está en quiebra, va a salir a la venta. Pero, el que tiene un derecho real de prenda, que es acreedor de la prenda, que la tiene en su poder, o el que es acreedor de una hipoteca, tiene privilegio para preferencia, que se llama, para pagarse antes que los otros acreedores. Aclaremos un poquito esto es que he señalado que hay una diferencia entre que la prenda y la hipoteca se pueden considerar como derecho real y contrato. ¿Hay diferencias? Sí. En la prenda como derecho real se garantizan obligaciones propias y ajenas. Como contrato, solo obligaciones propias. O sea, el deudor entrega como contrato una obligación que él tiene. Pero en la prenda como derecho real se puede garantizar todo tipo de obligación, tanto las propias como las ajenas. En la prenda como derecho real, el deudor o un tercero entregan a una persona una cosa como forma de garantizar una deuda. Esta última queda como acreedor. Como contrato, el deudor del contrato no es la persona que entrega la cosa en prenda, sino el que la recibe, que contrae, valga la redundancia, dentro del contrato. Recuerden que solamente genera derechos y obligaciones. Bueno, la obligación del derecho real, del contrato de prenda, es restituir la cosa cuando se haya cumplido la obligación principal. Esa es la obligación. Y la única obligación que ocurre es, entre otras, digamos, pero la más importante es el contrato de prenda, es el que recibe la prenda, posteriormente restituirla. Y aquí hay unos conceptos del profesor Escandón. Fíjense que es muy poco clara la diferencia entre contrato de prenda e hipoteca, solamente con respecto a lo que señalaban, fundamentalmente el desplazamiento del bien. El desplazamiento del bien, ¿no? Y de hecho, fíjense, en el digesto se señala, más entre la prenda y la hipoteca hay tan solo la diferencia del sonido de la palabra. O sea, eran instrucciones tan iguales o tan parecidas que era escasa la diferencia. Hay solo la diferencia del sonido de la palabra. Agregan, propiamente llamamos prenda lo que pasa al acreedor e hipoteca cuando no pasa, ni aún la posesión al acreedor. Palabra del digesto. Bueno,
Hagamos la introducción con respecto a los derechos reales en el derecho romano. Ya sabemos ya, por lo menos, en cuanto a la primera cronología de surgimiento de la institución. Primero partimos con el pacto de fiducia. Bueno, este era un contrato que generaba naturalmente derechos personales, a través de la cual, fíjense, el deudor o un tercero, en su nombre, transmitía una cosa, o sea, había una relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Entonces, ¿qué hacía el deudor? ¿Ya? Para garantizar el pago de una deuda, pescaba una cosa de su propiedad y se la transfería, o sea, hacía propietario al acreedor, que el acreedor posteriormente a través de la obligación que incurría por el contrato de fiducia, estaba obligado posteriormente a transferirse. Nuevamente, una vez que cumplía la obligación, o sea, había una transferencia de propiedad, como casi, podríamos decir, casi similar a una condición resolutoria, La transmisión iba acompañada de un convenio de fidelidad, en virtud de la cual se consideraba que el objeto entregado para garantizar la obligación no entraba a formar parte del patrimonio de una manera definitiva, sino únicamente de manera transitoria. Fíjense la figura, o sea, se celebra un contrato para asegurar el cumplimiento del pago de una deuda, y el deudor transmite, o sea, transfiere una cosa que es de su propiedad al acreedor. El acreedor se hace dueño de la cosa, ¿no? Y después cumplía la obligación principal, tiene la obligación, asume la obligación propia del contrato de fiducia de hacerle otra transferencia nuevamente al deudor. Pero ahí surgían los problemas del pacto de fiducia. Ahí está. Era perjudicial, puesto que veía disminuido sus facultades de disponibilidad de un bien de su patrimonio, pero sobre todo porque descansaba en la buena fe de acreedor la devolución de la especie de fiducia. Así cae en desuso y da lugar a los derechos reales. Ahí está la estructura. El deudor transmite por mancipacio e iuriseccio la propiedad de una cosa, en garantía de una deuda. La cosa se puede dejar al deudor en arrendamiento. O sea, si bien había una transferencia de propiedad, el deudor se quedaba con la cosa en calidad de mero tenedor, prácticamente, en mero tenedor. O sea, no había, si dijéramos, oiga, dentro de los derechos reales que hoy día conocemos, era más propio de la hipoteca, porque no había desplazamiento de la cosa, ¿no? Pero no olvidemos que el pacto de fiducia es simplemente un contrato. Bueno, la obligación del acreedor era transferir nuevamente la propiedad. Si el deudor paga, el acreedor debía transferirle nuevamente la propiedad. Si no paga, el acreedor puede vender. Las ventajas, la acción real consecuente, la reivindicatoria. Recuerden que, ¿por qué la reivindicatoria? Porque si no paga la deuda, la cosa que da en fiducia la tiene el deudor. Entonces, para pagarse con esa cosa, el acreedor, ¿qué hace? Tiene que recuperarla, porque no la tiene. La tenencia la tiene normalmente el deudor. Entonces tenía la acción reivindicatoria. Inconveniente, bueno, lo corriente era que el deudor se quedaba como un mero tenedor de la cosa, pero a veces no ocurría así. No ocurría así. No existía una obligación a través del contrato de fiducia de dejar al deudor como mero tenedor. Pero era lo usual, pero no era obligación. Bueno, y lo otro es que muchas veces el acreedor no hacía la transferencia. De tal forma que con eso queda en desuso la fiducia, que es una de las características del derecho romano, recuerden, que no necesariamente derogaban las instituciones, sino que iban prácticamente quedando en desuso, hasta que llegamos a la prenda. Y lo vemos dentro de la perspectiva del derecho romano. La prenda la entrega el deudor y puede ser un tercero. Vamos a ir viendo las características. Bueno, ya lo señalamos los problemas que tuvo la fiducia y llega la prenda, que consiste en la transferencia material de una cosa mueble o inmueble, a diferencia de nuestro derecho ahora, con el derecho de éste a mantener su posesión hasta que su crédito fuera satisfecho. A ver, una cosa es que la prenda recayera sobre cosa mueble o inmueble, pero el uso que se le dio con el tiempo fue la cosa mueble y ya quedó establecida en nuestro derecho.
fue protegiendo el pretor la posición del acreedor y también la situación del deudor. ¿Por qué? Porque entregaba la cosa para garantizar la obligación. Por ejemplo, celebramos un contrato de compraventa y para respaldar o garantizar el pago de un precio, dejamos una cosa de nuestra propiedad, pero se la entregamos como deudores, se la entregamos al acreedor, quien la tiene en su poder. Pero ¿qué pasa si el deudor pagaba la deuda? La garantía se extinguía. Pero ¿cómo hacíamos para que el acreedor nos restituya el bien? El pignus, que preferentemente se aplicaba a cosas muebles, el pignus era la palabra romana o latín de la prenda. No deja de presentar ciertos inconvenientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se dejaban las cosas en poder del acreedor. El mero tenedor perdía absolutamente el corpore de las cosas y muchas veces, fíjense, empezó a tener problemas las cosas muebles a través de los artículos de labranza, los artículos de campo. Piensen ustedes que los romanos eran fundamentalmente, descansaban su economía en la agraria, en el trabajo de campo, y que trabajaran a través de sus utensilios. Y muchos de estos utensilios los dejaban en garantía del trabajo, normalmente de predios ajenos. Bueno, pero no podían ir a trabajar a otros campos. Entonces empezaron a reflexionar los romanos, bueno, está bien que respaldemos la garantía de las obligaciones, porque de alguna forma tenemos que garantizar el derecho de este acreedor de salvaguardarse de la insolvencia del deudor. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, vamos a establecer ahora la misma prenda, pero ahora que siga manteniéndose en poder del deudor. Y aquí creo que lo señala la diapositiva posterior. Acá está. Los problemas de la prenda. El acreedor debía devolver la prenda al recibir el pago, no teniendo más facultad que la de retenerla mientras tanto. En general se entregaban bienes muebles que quedaban en poder del acreedor. Y ahí empieza a surgir la hipoteca. Aquí está el antecedente, que también deriva de los problemas de la prenda. Arrendamiento rústico, en el cual los bienes muebles introducidos por el arrendatario en la finca arrendada y que utilizaría para el cultivo ganado, esclavos, instrumentos de labranza, responderían como garantía del pago de la renta. Se le otorgaba al arrendador un interdicto salviano para pedir la posesión de dichos bienes en caso necesario. Este interdicto solo podía dirigirse al arrendatario, pero posteriormente, con la acción salviana, que la vamos a ver como es una protección de la prenda, permitió al arrendador reclamar de cualquier tercero los impecta et illata. ¿Qué significan estos? Animales y aperos de labranza. Bueno, ahí surge la prenda, o sea, ahí surge, digamos, la hipoteca, ¿no? Con el problema de esta traslación de las cosas del deudor hacia el acreedor. Veamos las características de la prenda y la hipoteca vistas en forma más sistemática para dar un mejor, ¿no? Las partes, a ver, las características que vamos a ver ahora, en términos generales, son iguales para la prenda y para la hipoteca, son comunes. Y si son comunes, están con este asterisco acá arriba, ¿no? Y lo vamos a ir explicando. Las partes son las mismas. Ignorante es el que entrega la cosa, ¿ya? O sea, el deudor. Y ignoratario que la recibe, el acreedor. La prenda, una de las características, puede que sea entregada por un tercero o por el propio deudor. O sea, este bien que se entrega para garantizar una obligación principal. Ya lo hemos visto, que la posesión pretoria es uno de los clásicos merotenedores que es calificado como poseedor para efectos de entregar la protección de los interdictos. Naturalmente, esto eran pocos beneficios para el acreedor pectoraticio, ¿no? Se estimó que era poco simplemente estar protegido por los interdictos, de tal forma que se le empezaron a agregar pactos
pactos para mejorar esta posesión pretoria, que era una mera tenencia protegida, o sea, elevada a la categoría de posesión para efectos de entregarle como protección los interdictos posesorios. El pacto de venta, fíjense, dice el profesor Gumba. Vean. En virtud de la datio pignoris, o sea, de la prenda, de la entrega de la prenda ex datio, el pignoratario adquiere la tenencia de la cosa, o sea, el acreedor, y la posesión pretoria, no el dominio civil o unitario y tampoco la posesión civil. Por lo tanto, en principio tan solo puede tener la cosa consigo, fíjense. O sea, señala que no puede realizar ningún acto de propietario. Y agrega, de ejecutar actos de aprovechamiento sobre ella, ¿recuerdan los actos de aprovechamiento? Uso, goce y disposición, comete hurto. La posesión del pignoratario, volvemos nuevamente, el que tiene la prenda, que es el acreedor, puede ser mejorada, sin embargo, mediante pacto expresamente celebrado entre las partes. Vean. En primer lugar, el pacto de vender o de distraer. En virtud de él, el pignoratario queda autorizado para vender la cosa, privadamente o en pública subasta, desde que deja de pagar el deudor principal. Hay algunas cosas más, pero de este el pacto de venta, lo único, quedémonos con lo que vamos. La lex comisoria. ¿Sigue el profesor Guzmán? Enseguida comparece la lex comisoria. En virtud de este pacto, acuerdan las partes que, una vez incurrido en mora de pagar el deudor, vale decir, se atrasa el deudor de pagar, el pignoratario, el acreedor, se hará dueño de la cosa pignorada. O sea, el acreedor que tiene ya la cosa, simplemente con el atraso del deudor en el cumplimiento de pagar una obligación, el pignoratario se hace dueño de la cosa. En consecuencia, si el dueño decide vender con posterioridad, nada tiene que restituir al pignorante a modo superfluo, pues la obligación garantizada queda extinguida. La lex comisoria agrega, bueno, consecuentemente el pignoratario, el que tiene la cosa en prenda, adquiere el dominio y la posesión civil de la cosa hasta ese momento pignorada. La lex comisoria suele ser ruinosa para los deudores surgidos de dinero y dispuestos a entregar cosas valiosas por poco monto. O sea, los acreedores se aprovechaban. Constantino la abolió. Contexto histórico. Pacto de los frutos. Pacto de los frutos. Bueno, ya tenemos el pacto de venta, que ante el no pago se puede vender la cosa. La ley comisoria, en que el acreedor se puede hacer propietario. Y el pacto de frutos. El acreedor prendario con los frutos debe imputárselo al puesto. Dice, pueden pactar las partes que el pignoratario, el acreedor que tiene la cosa, se aproveche de los frutos naturales o civiles de la cosa para imputarlos en primer lugar a los intereses de la obligación y enseguida a su capital, debiendo restituir el exceso al pignorante. Pacto de frutos. Cuarta característica. El tenedor pignoratario no puede tener ninguna facultad propia del propietario y si ejecuta actos de aprovechamiento, ya lo hemos dicho, ejecuta actos de, o sea, se entiende que ha cometido el delito de hurto, furto. Fíjense, esta no tiene un asterisco porque hay una diferencia entre la prenda y la hipoteca con respecto al aprovechamiento. Recuerden que en la hipoteca, ya lo podemos inferir, en la hipoteca no hay desplazamiento del bien, el bien sigue en poder del deudor. Entonces, habrá alguna facultad del propietario que pueda hacer uso el deudor, ¿por cierto? Si es dueño de una casa o dueño de un fondo y vive en el fondo, naturalmente va a usar el fondo, va a gozarlo. ¿Y podrá disponerlo? ¿Puede venderlo? ¿Puede vender
el que tiene un derecho de hipoteca, perdón, el que entrega en hipoteca una cosa, ¿puede vender la propiedad que la tiene hipotecada a un tercero? O sea, al deudor en realidad, por el pago de una deuda. Bueno, la prenda recaía en un principio sobre Renmanchip y Neckmanchip, muebles e inmuebles, y se constituía por simple entrega y se extiende a los accesorios de la cosa como servidumbre. O sea, se puede dar perfectamente si una cosa tiene servidumbre, la cosa se entrega en prenda con esa servidumbre. Bueno, posteriormente solo muebles para la prenda y muebles para la hipoteca, y por eso tampoco tiene un asterisco. Para ambos, prenda y hipoteca se trataba de un derecho real accesorio, que suponía una deuda que necesariamente aseguraba de cualquier naturaleza, pura o simple, civil o natural. Era cualquier, la obligación principal podía ser cualquiera. Y hasta futura. Obligaciones futuras que están hablando aquí de la obligación principal. Era transmisible. Así el acreedor podía transferirla hasta por acto entre vivos como por disposición de última voluntad. Era indivisible. No se aceptan abonos parciales de la deuda para extinguir la prenda. O se podía rebajar la hipoteca en igual proporción. No, no se podía. Se mantiene la deuda entera hasta el cumplimiento íntegro de la obligación principal. Recuerden que no pierdan el contexto de que la prenda y la hipoteca vienen a garantizar obligaciones principales y son derechos reales accesorios. Accesorios, o sea, están íntimamente unidos a cómo sigue la obligación principal. No le afectaban los cambios de propiedad del bien dado en prenda. El tercer adquirente consigue la cosa con la carga de la prenda. Aquí empieza a hablar de la forma de aprovechamiento. Leamos. Pero de la cuádruple, ¿por qué cuádruple? Fíjense que el profesor Guzmán agrega, no se queda con lo típico o lo clásico de las tres formas de aprovechamiento, uso, goce y disposición, sino que le agrega también la tenencia. Pero de la cuádruple de la ecología de forma de aprovechamiento posible, las cosas para la prenda se excluyen el uso, el disfrute y la disposición, quedando solo la tenencia, está hablando más que nada de la prenda. Tampoco, por lo tanto, el pignolatario y poseedor civil, más como su tenencia es protegida por los interdictos, por ser un poseedor, o sea, un poseedor pretorio, podemos agregarse de él un poseedor pretorio en sentido restricto. En lo referente al deudor, conservar los más amplios poderes sobre la cosa afectada a la garantía. Está autorizado para percibir los frutos en su calidad de propietario, reivindicarla, grabarla con servidumbre y otra hipoteca y hasta enajenar la condición de que no violar los derechos del acreedor. Fíjense, y otra hipoteca, ¿a qué se referirá? ¿Se podía hipotecar un bien hipotecado? Claro, se podía dar una hipoteca sobre otro. En cuanto al acreedor hipotecario, el derecho de hipoteca, o sea, al pignoratario, el derecho de hipoteca producía tres importantes consecuencias jurídicas. Acá viene una cosa importante. Esto hay que entenderlo, por favor, válidamente para el derecho real de hipoteca. Por eso tampoco tiene el asterisco. Para el derecho real de hipoteca. Aquí es muy claro el profesor Petit. Y ahí está, página 250. El derecho a ejercitar contra cualquier detenedor de la cosa hipotecaria la acción hipotecaria o cuasi serviana para hacerse poner en posesión de ella. Solamente tengan presente una acción hipotecaria. Derecho de persecución. Porque recuerden, que la hipoteca recaía sobre muebles e inmuebles. Su uso preferente era para inmuebles. Pero ¿qué pasaba si entregaba una cosa mueble y perdía su posesión? Bueno, tenía ese derecho de persecución. El acreedor respecto del deudor. El acreedor tiene naturalmente, en cuanto a la hipoteca, la cosa, perdón, está en posesión de quién? Del deudor. Entonces, bueno, pero el deudor podía entregarla. Sí, podía entregarla. ¿Podía tener un esclavo en hipoteca? Sí, porque podía recaer sobre cosas muebles e inmuebles la hipoteca. Pero el esclavo a lo mejor lo mandaba, no sé, pues, a Grecia para que no lo pillara el acreedor. Bueno, lo perseguía.
el derecho a vender la cosa hipotecada ante la falta de cumplimiento de la obligación a su debido tiempo, derecho de venta. Y me detengo porque esta es fija pregunta de examen. Y el derecho a pagarse con el precio de la venta con preferencia a otros acreedores comunes desprovisto de garantía. El derecho de preferencia, o sea, le insisto. Fíjense que tenemos un acreedor y tenemos un deudor. O tenemos varios acreedores de un solo deudor. Y el deudor ya no tiene solamente una deuda, sino que tiene varias. Tiene varias. Y hasta aquí queda en quiebra. No tiene más bienes para responder de su obligación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Recuerdan que en una primera etapa, a ver, lo que ligaba a un deudor con el acreedor era la persona del deudor, pero posteriormente empezó a responder, lo vamos a ver en la introducción de obligaciones, empieza a responder con sus bienes, y por eso establecimos, ¿se acuerdan? En el primer semestre el procedimiento ejecutivo, la venta de bienes cuando no se producía la insolvencia del deudor. Bueno, entonces se produce la insolvencia, y la insolvencia producto de que no tiene respaldo económico para responder por su obligación. Bueno, pero van a existir diversos tipos de acreedores. La pregunta es que si hay acreedores por 100 y el deudor tiene bienes por 10. Bueno, si se venden estos 10, vamos a tener un patrimonio de 10 millones para repartir entre los acreedores que sus créditos son de 100. Bueno, ¿quién se paga primero? Bueno, se pagan primero los acreedores hipotecarios y prendarios. Tienen un derecho de preferencia. Si bien aquí estamos dentro del derecho romano, en realidad este derecho de preferencia era con respecto, debe entenderse con respecto a la hipoteca. Y debe entenderse así, ¿por qué? Porque los manuales solamente los señalan este derecho de preferencia con respecto a la hipoteca. Bueno, se pagan primero el acreedor hipotecario. Esos son los efectos. La protección. Y aquí vamos a hacer un alto para efectos de mejor estudio. Lo vamos a dividir en dos este video para que quede bien grabado. Nos vamos a la protección del derecho de los derechos reales tanto de prenda como de hipoteca.